A las 3:55 de la madrugada, un dron de ataque FP-3 descendió por debajo de los 25 metros y se lanzó directamente hacia la torre de francotiradores. No hubo disparo de advertencia, no existió escalada gradual. El UAV impactó y, al instante, se produjo una explosión masiva. La presión interna superó los 110 libras por pulgada cuadrada en una fracción de segundo, desgarrando el núcleo reforzado. La piedra y el hormigón cedieron al mismo tiempo. La torre se plegó hacia adentro, borrada por completo en un único momento brutal. Y entonces todo terminó. El resplandor del fuego se apagó rápidamente, dejando tras de sí un silencio repentino e inquietante. Los sensores lucharon por reclasificar lo que acababan de perder. Los operadores buscaron rastros entrantes que ya no existían. Las posiciones se recalcularon con márgenes de error superiores al 18%. Lo que realmente importaba no era la explosión en sí, sino su momento exacto. Aquella detonación no fue el primer movimiento. Fue una señal. Todo lo que permitió que ocurriera ya había sido colocado estratégicamente durante los 45 minutos anteriores. Mientras los defensores seguían obsesionados con lo que acababa de desaparecer, la operación avanzó sin pausa, ya comprometida con su siguiente fase. A las 2:50 de la madrugada, el campo de batalla permanecía inmóvil bajo una niebla baja. La visibilidad apenas superaba 1 kilómetro. Ni movimiento, ni sonido. El silencio había sido cuidadosamente diseñado. 6 drones FP-3 aguardaban en completa oscuridad. Las luces indicadoras estaban desactivadas. Las líneas de combustible se habían enfriado hasta aproximadamente -8 grados centígrados para reducir las firmas térmicas. Nada en el aire sugería un ataque inminente. A las 2:58, 2 drones de reconocimiento FP-1R despegaron uno tras otro, manteniéndose por debajo de los 22 metros. Su tarea no era vigilar, era calibrar. El primer FP-1R se acercó a una cresta cercana a una carretera de servicio abandonada. En segundos, una batería TORM-2 reaccionó. Un interceptor 9M331 fue lanzado y destruyó un señuelo de humo liberado instantes antes. Sin daños. Sin escalada. La ventana de respuesta se midió en menos de 9 segundos. El segundo FP-1R avanzó por un corredor diferente, rozando paralelo a las torres de alta tensión. El desbordamiento electromagnético distorsionó los retornos de radar en una franja de casi 2 a 3 kilómetros de ancho. Los algoritmos de detección titubearon. La clasificación se retrasó. El dron se mantuvo un instante y luego se retiró. Para los operadores rusos, estos sucesos aparecieron como ruido de fondo rutinario, contactos menores que se resolvieron sin consecuencias. El sistema parecía alerta, reactivo e intacto. En realidad, sus umbrales acababan de quedar al descubierto. A las 3:05, ambos FP-1R ya estaban de regreso en tierra. El valle parecía idéntico. Ninguna alarma permaneció activa. Ninguna alerta se propagó más allá de los nodos locales. Sin embargo, todos los datos esenciales ya habían sido capturados. Tiempos de reacción, sesgos de compromiso y los corredores que el sistema decidió ignorar. El silencio volvió. Esta vez, significaba que el verdadero acercamiento había comenzado. A las 3:10, la operación entró en su segunda fase, centrada no en el impacto, sino en el control. 4 drones FP-3 despegaron en intervalos escalonados de 340 a 400 metros. Volaban bajo, manteniendo altitudes entre 22 y 26 metros. Sus rutas se curvaron intencionadamente, sumando hasta 12 kilómetros extra para sincronizar perfectamente los tiempos de llegada. Por encima, 8 señuelos FZ-12 ascendieron rápidamente hasta los 3.000 metros. Cada uno llevaba un reflector calibrado para imitar la firma radar de una aeronave ligera de ataque. En las pantallas rusas, los rastros se veían limpios, estables y amenazantes. Las matrices Bulnitsa reaccionaron de inmediato. El ruido reflejado aumentó casi un 19% en varios sectores. Los filtros automáticos elevaron la prioridad de los contactos de gran altitud, ampliando la cobertura radar hacia arriba mientras relegaban el clúster de baja cota. A las 3:18,
Un Su-30 SM que patrullaba a unos 80 km fue redirigido. El bloqueo radar se consiguió rápidamente. Se lanzaron 4 misiles R-73. Todos los señuelos fueron eliminados. Desde la sala de control, el enfrentamiento pareció decisivo, pero ninguno de los objetivos interceptados importaba realmente. Mientras la atención y los interceptores estaban comprometidos en altura, los FP-3 pasaron por debajo del envolvente radar. La probabilidad de detección en su nivel de vuelo cayó por debajo del 15%. En algunos tramos, la separación con el suelo se redujo a menos de 1,5 metros. A las 3:25, los contactos se dieron por resueltos y los niveles de amenaza se rebajaron. El sistema parecía estable otra vez. Si hubieras estado mirando esas pantallas, ¿habrías cuestionado el silencio que regresaba? Porque mientras la confianza volvía a crecer, la oleada FP-3 ya había entrado en el corredor de aproximación final. Y lo que vendría después ya no dependería del engaño. A las 3:54, el FP-3 asignado a la torre de francotiradores abandonó su ruta de baja cota y ascendió ligeramente, sin superar los 28 metros. Su carrera final duró menos de 8 segundos. No hubo tonos de alerta, ni bengalas defensivas, ni intento visible de intercepción. La red de defensa aérea seguía mirando hacia otro lado. El UAV golpeó la estructura superior y una enorme explosión se produjo al instante. La presión interna superó las 112 libras por pulgada cuadrada en una fracción de segundo. La onda se expandió hacia afuera antes de colapsar hacia adentro, sobrepasando el núcleo reforzado. La piedra y el hormigón, diseñados para resistir fuerzas laterales prolongadas, perdieron integridad estructural casi de inmediato. La torre no se fragmentó. Se comprimió, se dobló y desapareció dentro de su propia huella. A las 3:55, un segundo FP-3 alcanzó el depósito de municiones. Su sistema de guiado ajustó el ángulo de impacto para maximizar la sobrepresión interna en lugar de la ignición superficial. La detonación desencadenó una reacción en cadena rápida. Las temperaturas en el interior superaron los 2.250 grados centígrados, proyectando una columna vertical de calor de más de 220 metros hacia el cielo. Varios contenedores montados sobre raíles, cada uno de más de 9 toneladas, fueron desplazados decenas de metros de su posición original. A las 3:56, el último FP-3 llegó al depósito de combustible enterrado que alimentaba los generadores bajo el complejo. El dron atravesó la capa superficial y detonó dentro del espacio confinado. El combustible vaporizado se expandió violentamente, generando una onda subterránea que se propagó por túneles de servicio y pozos de acceso. La luz resultante se reflejó en las nubes bajas y fue visible mucho más allá del perímetro. Desde el primer impacto hasta la detonación final transcurrieron menos de 120 segundos. 3 posiciones fortificadas, cada una protegida por supuestos defensivos distintos, fueron borradas del mapa operativo casi simultáneamente. No hubo respuesta defensiva coordinada. Los datos radar durante la ventana de ataque permanecieron fragmentados, con menos de 35 segundos de seguimiento coherente registrado en todo el sector. La secuencia no fue casual. Cada golpe cayó dentro de una estrecha ventana temporal calculada para impedir cualquier recuperación entre impactos. Cuando los operadores intentaron reevaluar, los nodos críticos ya habían desaparecido. Cuando el resplandor del fuego finalmente se extinguió, el campo de batalla entró en una nueva realidad. Las defensas seguían activas, pero el terreno que debían proteger ya no existía. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Y suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo la guerra moderna se está redefiniendo. Un cálculo preciso a la vez.